Eh, Hola de nuevo, aquí estamos con la segunda parte del comentario introductorio a la lectura de Eclipse de Dios, capítulo tercero, puntos 5 a 9. En el punto quinto, Buber profundiza en el tipo de conocimiento, el significado que se alcanza en la experiencia religiosa, frente al tipo de conocimiento, de verdad o significado que se da en el conocimiento filosófico. Y la clave se podría definir en torno a tres palabras, ¿no? El significado en lo religioso se da en el encuentro, en la acción, en segundo lugar, y por último, en el compromiso. Para ello, Buber en este punto recurre a un hecho, y es que las religiones no son un ente abstracto que uno estudia, sino que son realidades históricas y que en estas realidades, pues, que tienen su origen en una experiencia de lo divino, de lo sagrado, se dan momentos en los cuales esa experiencia se contamina y se desvía. Y ese desviarse va a contar a partir de diferentes momentos con ayudas para conservar la pureza del elemento religioso, ¿no? Y conservar así su autonomía y su independencia frente a intentos invasores que desde otras instancias culturales o del pensamiento o de lo que sea van surgiendo a lo largo de sus devenires, ¿no? Bien, pues esa lucha de la religión por conservar la experiencia puede ser pues a través del profeta, también cuando se produce una revuelta herética y las reformas correspondientes, la nueva cimentación que se puede dar de estos caracteres, ¿no? Se trata de una lucha que desea retornar al elemento original, ¿no? Esto sería común a diferentes momentos de la historia religiosa, ¿no? Esto lo podemos ver también nosotros, por ejemplo, en las grandes instituciones dentro de la misma Iglesia, ¿no? Las reformas que grandes congregaciones han tenido, por referirme solamente a una muy conocida, las religiosas carmelitas, por ejemplo, la reforma en tiempos de Santa Teresa de Jesús, o aquí en España la de la Madre Maravillas en el siglo pasado, ¿no? Todo con un recobrar, ¿no? El carisma original donde se había dado la experiencia de lo sagrado, ¿no? Por lo tanto, el significado, lo que la religión alcanza, está sujeto a la historia. O sea, se da en un momento, ¿no? Que tiene algo de imprevisible y algo de irrecuperable, ¿no? Y que hay que defender, ¿no? Y que es ahí cuando esto se produce, ¿no? Es, por lo tanto, el mantener ese encuentro originario lo que dota de significado y defiende el contenido de lo vivido, ¿no? La invasión de elementos extrarreligiosos. Esta lucha por mantener el significado se da no en un plano puramente teórico, sino que se trata de hacer experiencia en la propia vida, ¿no? Y vivirlo, ¿no? Porque si no, si se destruye la espontaneidad del misterio, se perderá el significado. Es quien permanece firme, sin retrocesos o reservas, al que responde al poder de la realidad y lo responde de forma viva con sus obras, con sus acciones, el que alcanza ese significado, ¿no? Y esto se traduce finalmente en el compromiso, lo que aparece también en el pueblo de Israel en el momento del monte Sinai. Bien, visto el tipo de significado que se da en la religión a través de su carácter intrínseco y esencialmente histórico, pasamos al punto 6. En este punto 6 se hace una profundización en ese carácter existencial o vivido de lo religioso. Y Buber lo hace buscando la unidad entre dos experiencias de lo auténticamente religioso. ¿Cuáles son estas dos experiencias?
la de el temor de Dios, la experiencia del temor de Dios. He perdido el ratón y no me obedece. Ya está, ya vuelve. Y el amor de Dios. Son dos opciones que normalmente incluso la gente, nosotros mismos también lo podemos ver, las contrapone, ¿no? ¿Cómo puedes tener temor o miedo a Dios si al mismo tiempo es un Dios del amor? No es algo contradictorio entre sí. Bien, pues Buber muestra que no, que en el fondo el temor de Dios lo que manifiesta es que uno ha experimentado en la propia vida la presencia que está ante lo divino, y eso pone en tela de juicio, le hace sentir su existencia a la luz del misterio, ¿no? Y ver todo como un lugar, todo lo cotidiano, como un lugar que se puede vivir con el misterio, ¿no? Y eso da a la vida un sentido de temor, de temblor, de captar eso. Y desde ahí es posible establecer luego la relación de amor. Pero si no has pasado por ese captar lo que sería el fondo misterioso de tu existencia, porque tu existencia ha sido puesta ante lo religioso, por lo religioso, ante lo divino, no habría la posibilidad de un auténtico amor de tú a tú con ese Dios, porque en el fondo no lo habrías experimentado realmente, sino tan solo alguna idea, ¿no? Aquí recurre, por ejemplo, a Whitehead, ¿no? Para manifestar cómo el temor de Dios se puede relacionar con este amor, ¿no? Pone de relieve justo esta idea, ¿no? El que ama a Dios sin haber experimentado previamente el temor a Dios, en el fondo lo que hace es amar a un ídolo hecho por él mismo, un Dios a quien resulta fácil amar, pero no ama al Dios real, que es, para comenzar, terrible e incomprensible. Me supera, ¿no? Es lo que está en Job, en el libro de Job, lo que está también en el libro de los hermanos Karamazov, en la experiencia de Iván, ¿no? Que van definiendo todos esos aspectos, ¿no? Por eso, toda expresión religiosa auténtica posee un carácter personal abierto o encubierto, pues surge de una experiencia concreta en la cual la persona toma parte como persona. Es decir, la experiencia religiosa involucra, y de ahí está el carácter del temor, el carácter de la misma persona. No solo sus ideas, no solo sus verdades, no solo sus convicciones, ¿no? Y eso se da solamente dentro de ese carácter histórico del encuentro, que se da en situaciones concretas. Esto aparece incluso en Confucio, ¿no? Confucio, para quien hablar de sí mismo era algo raro, pues también parte de ahí, ¿no? Es la frase, la cita que recoge, vamos a ver si consigo ponerla, que recoge Buber, ¿no? No murmuro contra Dios, sino abrigo mala disposición hacia los hombres. Busco aquí abajo, pero penetro arriba. Quien me conoce es Dios, ¿no? Siempre la expresión religiosa está ligada a una situación concreta, ¿no? Es personal, es histórico, es acontecimiento, no es teoría, ¿no? Y esto supone aceptar lo dado, ¿no? Me encuentro con Dios, lo religioso, en la situación que yo tengo. Una situación que me toca aceptar, ¿no? Aceptar que ahí me sale al encuentro un Dios, porque lo que vivo me viene dado por Él. Esto no significa que yo tenga que vivir de una manera pasiva, que yo tenga que aceptar las cosas como si no tuviesen más remedio, como si estuviésemos en manos de, pues eso, del destino, ¿no? No. Esta situación, pues una situación de trabajo para construir, o un campo de lucha, de batalla, ¿no? Lo que me permite la experiencia religiosa es descubrir precisamente en esa situación que detrás hay algo que me trasciende, algo con que me he encontrado, algo divino. Por ejemplo, si queremos llevar esto al tema cristiano, pues por poner un ejemplo, ¿no? Es el descubrir cómo en una situación ordinaria
detrás de los trabajos ordinarios, uno descubre que eso no es solamente una tarea humana, sino que también hay algo divino y hay un diálogo y un encuentro posible con el tú divino trascendente. O si lo llevamos a una situación como la actual, con esta epidemia de coronavirus, pues puede resultar que lo que tenemos que hacer es luchar por transformar un campo de batalla extraordinario en una ocasión de amar, de servir, de dar esperanza, yendo a contrapelo, ¿no? Pero el que ha tenido la experiencia religiosa acepta el lugar. Es decir, se compromete en la realidad. En una palabra más cristiana, se encarna. Se encarna, ¿no? Una falsa religiosidad sería precisamente la que lleva a huir, ¿no? Sería una falsa ascesis, ¿no? Igual que uno puede huir a través de la abstracción filosófica y refugiarse en el mundo de las ideas, uno podría vivir una falsa religiosidad que le lleve a abstraerse del compromiso con la tarea concreta. Dicho aquí, Buber no aumenta aquí a la vida mística cristiana ni a la vida mística judía, ¿no? Yo creo que para todos nosotros es claro que la vida contemplativa de la clausura lleva precisamente a todo menos a desentenderse del mundo. Uno vive fuera del mundo para elevar el mundo, para ser testigo ante el mundo, para precisamente transformar el mundo y haciendo presente en él lo trascendente, ¿no? Es decir, ese tipo de vida no contradiría, en mi opinión, la tesis que está sosteniendo aquí Buber, ¿no? Esta ascensión. Bien, con esto pasamos ya al punto número 7 y estamos viendo qué sentido es el conocimiento de la verdadera religión. Y en el punto 7, Buber se dedica más a lo que es la filosofía, ¿no? Y a mostrar cómo es necesario también su aportación, aunque sea distinta, ¿no? La filosofía consiste en el arte primario de la abstracción, ¿no? La abstracción es algo distinto de lo que hace de manera absolutista Hegel, ¿no? No es la abstracción absoluta de Hegel, ¿no? Se trata de una necesidad y un deber para poder poner nuestra verdad y compartirla, y no solamente tener que desentendernos de ella, ¿no? Hay, pues, aquí un diálogo con el cogito de Descartes, mostrando que ya ahí la filosofía se da una despersonalización aparentemente no percibida, ¿no? La filosofía lo que haría, y por eso pone el ejemplo de Descartes, es abstraer el yo, ¿no? Aunque hable mucho del yo, hable mucho del ego, el cogito ergo sum, ego cogito ergo sum, ¿no? Ego sum, pienso, luego existo, qué sé yo, la conciencia de algo que existe, ¿no? Ese tipo de abstracción, ese yo que no es el yo personal, si se absolutiza puede llevarnos a una vía que nos aparte de la religión, ¿no? Pero sin embargo, la filosofía puede y tiene derecho a proclamar y prometer como la más elevada recompensa de esta abstracción un mirar hacia arriba, no ya un mirar aquí a nuestro alrededor, sino mirar hacia los objetos de la verdadera visión, a las ideas, ¿no? O sea, la abstracción, a través también de ese yo conciencia, permite un desvincularse, un desatarse de la situación, de lo concreto, para desde ahí poder también realizar otras conexiones, ¿no? Y así abrirnos a una realidad superior. La filosofía por eso se arraiga en el supuesto de que uno divisa lo absoluto. Y esto lo hace pues a través de esa abstracción en los universales, ¿no? Esta sería la tarea de la filosofía. Lo universal, lo compartido, lo general. Sería su tarea. Frente a lo que la religión hace el pacto de lo absoluto con lo particular, con lo concreto.
Es decir, como si la filosofía permitiese pasar de mi experiencia particular, personal, singular, hacia lo general, lo universal, lo compartido y abrirse a lo trascendente, cuando se hace bien, y por otro lado, la religión parte de ese Dios que se me vincula, pacta, se introduce en la vida particular y concreta de cada situación. Eso es lo que ese doble movimiento sería el que se va expresando a través de algunos filósofos. Aquí nos encontramos con que Buber rescata a otro racionalista con el tema de la visión de las cosas en Dios, ¿no? ¿Qué cosas son las que Malebranche en su racionalismo muestra que el hombre puede tener una visión en Dios? Pues no son las cosas de la situación concreta, sino las ideas platónicas, ¿no? Esta sería la tarea de la filosofía, pero al mismo tiempo su virtualidad. Y hay que ver cuál sería el papel que desarrolla la aportación que tiene la filosofía respecto a la religión. Y eso lo va a hacer también en parte ya en el punto número 8. La religión, aunque sea propia y más de acontecimiento y relación, no puede, aunque a veces la filosofía la ataque con orgullo y arrogancia, o se presente como autosuficiente, no puede permanecer ciega ante lo que la filosofía hace. La religión debe conocer el conocimiento, no solo como una necesidad, sino también como un deber. Es decir, está dentro de la religión. Esto no lo justifica del todo Buber, pero pertenece a la esencia de la religión, ¿no? El favorecer el cumplimiento de este deber. El deber conocer el conocimiento. Que hay esta necesidad de saber en el hombre, hacia lo universal y que abre también a lo trascendente. Debe saber que la historia se mueve según el camino de esta necesidad y obligación. Y eso a sabiendas de que, y aquí utilizo una imagen bonita, de que esta filosofía, el árbol del conocimiento, ¿no? puede llevar, aquí aparece afirmado muy taxativamente, ¿no? Lleva al hombre fuera del paraíso, más dentro de este mundo, ¿no? Es decir, si eres auténtica experiencia religiosa, esta no va a producir un rechazo del saber racional filosófico, sino una asunción del deber de saber, porque tiene que jugar algún papel, aunque todavía no lo ha dicho. Se entretiene en las páginas siguientes, ¿no? Un poco jugando Buber a profundizar en lo que significa la comprensión, la objetividad, etcétera, ¿no? Y tiene un párrafo que, bueno, vosotros que estáis estudiando teología en un gran número, podéis, si queréis, comentarlo personalmente en vuestro trabajo, ¿no? La comunicación religiosa de un contenido del ser tiene lugar en la paradoja. No es una afirmación demostrable. La teología que pretende serlo es un tipo más bien discutible de filosofía, sino un apuntar al escondido dominio del hombre oyente en sí mismo y aquello que ha de ser experimentado allí y solo allí, ¿no? Algo que se pone en paralelo con el arte. Es decir, es necesaria la filosofía. ¿Qué es la teología? Es una filosofía, en el fondo, de la experiencia religiosa. No sería religión. Aquí uno puede hacerse preguntas. ¿Es posible hacer una teología como la que aquí dice o insinúa Buber? Que es un poco, yo creo que a nosotros nos chirría, nos resulta chocante, ¿no? No sería una teología viva, una teología espiritual, una teología hecha en oración, sino una teología también racionalista, ¿no? Y como un no captar que la teología puede ser orante, la teología puede ser o debe ser vivida, ¿no? Pero bueno, si fuese esa teología, la teología la que dice Buber, su crítica tendría razón. Pero bueno, simplemente queda eso ahí apuntado para ver en vuestros trabajos y en vuestra reflexión. Por último, en el punto 9, que si no el tiempo apremia ya, Buber
va a lograr la articulación entre las dos esferas que se distinguen, filosofía y religión, dos esferas en que tiene una prioridad lo religioso, lo encuentro y lo personal, frente a lo filosófico, que es más general, más universal, pero que esto no significa que se descalifique lo filosófico, aunque sí deba mantenerse en su sitio sin invadir los terrenos, como a veces pretende, de lo auténticamente religioso y reducirlo a una esencia o a un concepto. Bien, pues ahora se trata de ver cuál es el papel de esta filosofía, ¿no? De esta filosofía para lo religioso, ¿no? Aquí resuenan en este párrafo las ideas más conocidas de Buber, ¿no? Las dos palabras básicas que hablará en Ich und Du, en yo y tú, su obra más conocida. La palabra básica yo, tú, personal, la palabra básica yo, ello. La primera es la personal, la dialógica, la que es válida para captar lo religioso y que es capaz de pronunciarse incluso sobre los objetos, ¿no? Por ejemplo, la personalización del árbol es el ejemplo que él pone, ¿no? Ese árbol que te ha visto crecer, donde grabaste las iniciales de tu enamoramiento primero, ese árbol a cuya sombra has leído la novela que te impactó, ese árbol cuando lo van a arrancar no es solamente un trozo de madera, ¿no? Porque ese árbol para ti forma parte del esquema yo-tú, ¿no? Frente a eso está el esquema yo-ello, que es el del conocimiento técnico, el conocimiento racionalista, ¿no? Para el cual ese árbol sería solamente madera, incapaz de comprender la vinculación personal que tiene con tu existencia, ¿no? Por eso en la palabra yo-tú, en lo religioso, va a ser clave en el aspecto religioso y también es precisamente en el ambiente religioso donde el yo-tú alcanza su máxima densidad, ¿no? Porque, de alguna manera, en la religión, el ser ilimitado, ese ser trascendente, ese ser que es incluso más que persona, pero que tenemos que nombrarlo de alguna manera, es una persona absoluta. Una persona absoluta que se convierte en mi compañero. En mi compañero, ¿no? La objetividad, el yo-ello, donde se realiza es en el conocimiento filosófico, ¿no? Bien. Y es aquí donde a través de Franz Rothenbeich, este párrafo os lo he puesto en las tareas a hacer y no lo voy a comentar aquí mucho porque me interesa que lo penséis vosotros, ¿no? Hay para Buber y para Rothenbeich una especie de plegaria de los filósofos que se aleja más del tú y que es traidora a la experiencia religiosa en cierto sentido, como era la de Eurípides en uno de los primeros puntos que hemos comentado de este capítulo, ¿no? Es aquí donde va a culminar el papel de la filosofía. La filosofía, con esa objetivación que acaba incluso en la visión de Buber, negando el carácter del encuentro personal posible, la posibilidad del encuentro personal con Dios, sin embargo, es la que va a provocar a través de la pregunta al creyente que éste pueda purificarse de la absolutización de sus caminos hacia Dios, ¿no? Porque la reflexión fría de la abstracción, ¿no? Aunque Dios se deje mirar a través de las imágenes, que a la vez que se asemejan a Él, también son necesariamente falsas, limitadas, ¿no? Pero Dios se deja mirar a través de ellas. Pues estas imágenes, pues a veces sucede una y otra vez que se hinchan y obstruyen el camino que lleva hacia Dios. Y entonces Dios abandona esas imágenes. Bien. Es entonces cuando para Buber empieza el papel, la hora del filósofo. Ese filósofo lo que hace es criticar la imagen, dándose cuenta que es un ídolo, que no ha tocado realmente a Dios, y en el mismo paquete, en el mismo bloque, rechaza al Dios que en ella ha simbolizado. Y lo hace mediante la herramienta de su idea pura. La idea pura, que incluso puede ser una idea
y aquí es muy profético el pensamiento de Buber, una idea que ha ido más allá de la metafísica, negando la metafísica, ¿no? Sería el papel del ateísmo crítico, algo de lo que nos salió a propósito de Heidegger en el capítulo precedente. Bien, así el filósofo se transforma en una plegaria en tercera persona, ¿no? Este ateísmo crítico es la plegaria pronunciada en tercera persona en forma de discurso sobre una idea. Es la plegaria del filósofo al Dios nuevamente desconocido. Permite despertar a los hombres religiosos, impulsarlos a ponerse en marcha a través de la realidad desprovista de Dios hacia un nuevo encuentro. Es decir, ese pensamiento ateo abriría el camino, quemando, haciendo una iconoclasia, ¿no?, de las imágenes que ya no hacen justicia a Dios. Sería esa función socrática. Con esto concluimos el capítulo 3. Espero que las ideas que le he dejado aquí en este vídeo les sirvan para poder comprender un poquito mejor el texto. Es esa tensión paradójica entre filosofía y religión particular del encuentro, de la acción, del compromiso con un tú real divino, filosofía que es objetivación, que es razón abstracta para Buber. Yo pienso que hay muchas cosas ahí más matizables, pero que incluso paradójicamente, cuando ese pensamiento se hace ateo, permite una crítica de las falsas religiosidades que predispondría, al menos ahí lo deja Buber en este punto, a la posibilidad de un nuevo encuentro personal con lo divino. Muchas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima. Si la situación del coronavirus permite retomar las clases ya después de Pascua, este será el último vídeo de esta asignatura. Si por el contrario la normalidad de las lecciones presenciales no vuelve después de la semana de Pascua, encontraremos ya el vídeo del capítulo 4, el amor a Dios y la idea de divinidad, ¿no? Esperemos que no llegue este momento. Hasta el último día de la octava de Pascua tiene usted tiempo para realizar el cuestionario. Le ruego que siga las instrucciones detalladamente, especialmente lo que se refiere a los títulos de los trabajos y al título del correo electrónico, pues eso me facilitará a mí procesar la información y poderse entregar a tiempo.